Nada de esto fue casualidad. Cada detalle, cada decisión y cada error marcaron una línea. Lo que estás viendo no es solo una historia. Es el momento exacto en que todo se cruza. Si quieres seguir entendiendo estos patrones reales y descubrir qué ocurre cuando alguien cruza el límite, dale like y suscríbete a La Línea Extrema. Aquí, cada historia es una advertencia. La primera noche terminó mal, pero no terminó del todo. Todo lo que ocurrió fue tratado como un cierre a un susto, un episodio que ya había pasado. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaron lo mismo. Lo peor ya ocurrió. Y esa idea, tan humana, fue la que abrió la puerta a la siguiente noche. El lugar quedó en silencio después de lo ocurrido. Un silencio espeso, incómodo, como si algo hubiera sido interrumpido a la mitad. No hubo celebraciones por haber salido con vida, solo miradas largas, respiraciones contenidas y una sensación difícil de nombrar. Esto no había terminado bien. Durante horas, nadie pudo dormir. No por miedo directo, sino por una inquietud constante. Esa sensación de que algo seguía ahí afuera, aunque ya no se moviera. Como si el incidente no hubiera sido un final, sino una pausa. Al amanecer, todo parecía distinto. La luz devolvió formas conocidas al entorno. Los sonidos regresaron. Las huellas visibles desaparecieron o fueron ignoradas. Con el día llegó la racionalización en cansancio, confusión, exageración. La mente hace eso para protegerse. Fue solo esa noche, dijeron. Ahora ya sabe que estamos aquí, pensaron otros. Si hubiera querido volver, lo habría hecho. Nadie consideró la idea más inquietante, que la primera noche no fue un intento, sino una observación. El error estuvo en asumir que el peligro funciona como una reacción inmediata, como algo impulsivo que ocurre una sola vez y se disuelve. Pero hay presencias que no actúan así, aunque miden, que esperan aunque regresan cuando las condiciones se repiten. Ese día pasó lento, demasiado normal, y la normalidad fue el tranquilizante perfecto. Se habló poco de lo ocurrido, se evitó reconstruir detalles. Cada uno guardó su versión en silencio, convencido de que no hacía falta remover nada más. Cuando el sol comenzó a caer, nadie dijo que tenía miedo, solo dijeron que era tarde para irse. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué hora es ahora mismo. Porque lo que ocurrió esa primera noche no fue el final del peligro, fue el momento exacto en que algo aprendió. Y cuando la oscuridad volvió a cubrir el lugar, ya no se trataba de una posibilidad. La noche siguiente no iba a ser igual, porque lo que se fue sabía regresar. Decidieron quedarse, no por valentía, sino por lógica mal aplicada. Irse implicaba aceptar que algo había salido mal, que la situación estaba fuera de control desde el principio. Quedarse, en cambio, ofrecía una ilusión de dominio. Si permanecimos, demostramos que no fue tan grave. Esa fue la idea que se impuso, sin necesidad de discutirla. Nadie quería ser quien propusiera marcharse, no después de haber pasado la noche anterior. Habría sonado exagerado, desproporcionado, como admitir que el miedo estaba tomando decisiones por ellos. Así que se quedaron. Durante el día, revisaron el lugar con ojos distintos, buscando pruebas de que todo había sido un error de percepción, analizando cada rincón con la esperanza de encontrar una explicación simple que cerrara la historia. Y cuando no la encontraron, eligieron ignorar esa ausencia. El entorno colaboró, nada parecía alterado, ningún rastro evidente, ninguna señal nueva. El lugar ofrecía exactamente lo que necesitaban para convencerse a normalidad. Pero esa normalidad no era calma, era contención. Al caer la tarde, alguien sugirió reforzar medidas, no porque creyera que algo volvería a ocurrir, sino por si acaso. Ese por si acaso fue la única admisión de que la primera noche seguía pesando más de lo que querían aceptar. Colocaron luces, ajustaron horarios, cambiaron pequeñas rutinas, todo dentro de un marco razonable. Nada que pareciera una reacción exagerada, lo suficiente para sentir que estaban haciendo algo. El problema es que esas acciones no rompen un patrón, solo lo confirman. Quedarse envió un mensaje claro al entorno. La presencia humana continuaba. El estímulo no había desaparecido, y cuando el estímulo permanece, la respuesta tiende a repetirse. Algunos sintieron incomodidad cuando el cielo comenzó a oscurecer. No miedo abierto, sino una expectativa tensa, la sensación de que estaban esperando algo sin querer admitirlo. Nadie lo dijo, pero todos lo sabían. La noche no había terminado la historia. Y al elegir quedarse, sin darse cuenta, aceptaron formar parte de lo que vendría después. El lugar no volvió a dormir. Durante el día parecía recuperarse. El ritmo habitual regresó poco a poco.
El viento se movía con normalidad. Los sonidos comunes llenaban el espacio. Todo indicaba que la noche anterior había sido una anomalía, algo que no merecía mayor atención, pero algo permanecía activo. No era visible ni fácil de describir. Era una tensión sostenida, como si el entorno estuviera en pausa, esperando el momento adecuado para continuar. Quienes estaban ahí lo percibían de forma indirecta, conversaciones más cortas, movimientos más lentos, una vigilancia constante que nadie reconocía como tal. La luz del sol funcionó como un anestésico, hizo creer que el lugar había pasado página, que el episodio estaba cerrado, y esa creencia permitió que la guardia bajara justo lo necesario. Sin embargo, al analizarlo después, quedó claro que el entorno no se había calmado, solo había cambiado de estado. No había indicios de retirada, no había señales de cierre. La noche anterior había servido para medir tiempos, respuestas, límite. Ahora, el lugar sabía cuánto tardaban en relajarse, cuánto confiaban en la normalidad, cuando dejaban de observar activamente. Cada gesto humano fue registrado sin que nadie lo notara. Cuando el sol comenzó a descender, la atmósfera se modificó de forma casi imperceptible. Los colores se volvieron más opacos, los sonidos más espaciados. No era silencio aún, pero ya no era ruido. Alguien comentó que el ambiente se sentía distinto, no alarmante, solo extraño. La frase quedó flotando unos segundos y luego fue descartada. No había ganas de interpretar sensaciones. Esa fue otra señal ignorada, porque los lugares que no duermen no lo hacen por actividad constante, sino por atención sostenida. No descansan, observan, ajustan, esperan, y cuando cayó la noche por segunda vez, no se trataba de repetir lo ocurrido. Se trataba de continuar exactamente donde se había quedado. Las señales comenzaron a aparecer cuando la noche cayó por completo. No todas, a la vez no de forma evidente. Primero fue una sensación térmica distinta, un enfriamiento leve, localizado, como si ciertas zonas del lugar conservaran la oscuridad más que otras en Toshihiro. Nadie lo comentó, cada uno asumió que era cansancio, sugestión, el recuerdo aún fresco de la noche anterior. Luego vinieron los sonidos, no ruidos claros, sino ausencias, espacios donde algo que siempre estaba, ya no estaba. El tipo de cambio que solo nota quien ha pasado suficiente tiempo en el mismo sitio. Pero incluso entonces, nadie quiso unir los puntos. Había una necesidad colectiva de normalidad, de demostrar que quedarse había sido la decisión correcta. Cada señal era interpretada de la forma menos alarmante posible. Cada detalle inquietante encontraba una explicación práctica. Ese mecanismo es poderoso, y silencioso. Las luces artificiales crearon una burbuja de seguridad. Iluminaban lo inmediato, pero dejaban el resto en sombras más profundas. La sensación de control aumentó, justo cuando el entorno comenzaba a reorganizarse fuera de ese círculo visible. Alguien propuso reducir movimientos, para no llamar la atención, dijo, sin notar la contradicción. Porque la atención ya estaba ahí desde antes, lo único que cambiaba era la percepción humana. En un punto, el silencio se volvió demasiado ordenado. No caótico, no irregular, ordenado. Como si todo lo innecesario hubiera sido retirado. Esa clase de silencio no ocurre por casualidad. Una persona se detuvo de golpe. No vio nada, no escuchó nada, pero supo que algo había cambiado. Miró alrededor esperando confirmación en los demás. Nadie devolvió la mirada. Ignorar una señal compartida es fácil. Ignorar una señal solitaria es automático. Y así, cada advertencia se perdió en la suma. No porque no existieran, sino porque no fueron reconocidas como parte de la misma secuencia. Exactamente igual que la noche anterior. El patrón estaba completo otra vez. Y cuando el patrón se completa, la presencia no necesita anunciarse. Solo continuar. Regresó la noche siguiente, no con violencia inmediata. No hubo sorpresa esta vez. Lo que apareció ya conocía el lugar, los tiempos, las reacciones. Sabía exactamente cuánto podían ver, cuánto podían oír, cuánto tardaban en entender que algo no estaba bien. La diferencia entre la primera noche y esta no fue la presencia, fue la intención. La primera vez había sido cautela, la segunda, confirmación. El movimiento fue casi imperceptible, un desplazamiento lento fuera del alcance de las luces. No para ser visto, sino para medir, para comprobar que nada esencial había cambiado. Y no había cambiado nada. Seguían ahí, seguían confiando, seguían subestimando. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Un nudo,
en el estómago, un impulso de retroceder sin razón clara, la necesidad de mirar a los demás buscando una señal de que no estaban imaginando lo mismo. Pero nadie quería ser el primero en decirlo, porque decirlo lo hacía real. El aire se volvió pesado, no por falta de oxígeno, sino por la presión de algo cercano, demasiado cercano. La sensación no era de amenaza inmediata, sino de evaluación constante, como si cada respiración estuviera siendo registrada. No fue un ataque impulsivo, fue una decisión tomada con tiempo. Cuando finalmente se movió, lo hizo con precisión, sin ruido innecesario, sin error, no para coser caos, sino para cumplir una función clara dentro del patrón que ya había sido probado antes. Esta vez fue distinto porque no había duda. El entorno ya sabía que no se irían. No hubo margen para reaccionar como la primera noche. No hubo confusión inicial. Solo una comprensión tardía en quedarse había sido interpretado como permiso. Regresó la noche siguiente porque la historia no había terminado. Porque la primera vez no fue suficiente. Porque el patrón exigía continuidad. Y cuando algo regresa de esa manera, no lo hace para observar. Lo hace para cerrar lo que dejó abierto. Esta vez fue distinto porque ya no había margen para errores pequeños. Todo pesaba más. Las reacciones fueron más lentas, no por sorpresa, sino por comprensión tardía. Entender lo que está pasando no siempre ayuda a detenerlo. A veces solo deja claro que ciertas decisiones ya no se pueden deshacer. El espacio que antes parecía amplio, ahora se sentía reducido. Cada movimiento requería cálculo. Cada sonido parecía demasiado fuerte. La noche no ocultaba, exponía, porque ahora sabían que no estaban solos y que nunca lo habían estado. La primera noche había dejado una falsa sensación de supervivencia. La idea peligrosa de que salir ilesos significaba haber superado el riesgo. Pero la repetición cambia las reglas. Lo que vuelve no busca probar nada más que resolver. El comportamiento fue más directo, menos exploratorio. No hubo rodeos ni pausas largas. El patrón ya estaba confirmado. La presencia humana persistía, exactamente como antes, y la respuesta fue proporcional. Alguien intentó moverse antes de tiempo, otro se quedó inmóvil esperando que todo pasara. Dos reacciones opuestas, ambas entiles, porque el error no estaba en lo que hacían ahora, sino en haber llegado a este punto. El entorno no mostró urgencia, no la necesitaba. Todo ocurrió con una precisión inquietante, como si la noche anterior hubiera servido para ajustar detalles, para corregir tiempos, para eliminar duda. La segunda noche no fue una repetición exacta, sino una versión perfeccionada. Esta vez fue distinto porque el mensaje fue claro. No quedaban advertencias, no quedaban pruebas, solo quedaba la consecuencia. Lo entendieron demasiado tarde, pero lo entendieron. La primera noche no había sido un error del lugar, había sido una advertencia. Todo lo que interpretaron como confusión, improvisación o casualidad tenía una lógica clara cuando se miraba en retrospectiva. Nada fue impulsivo, a nada fue aleatorio. La presencia no reaccionó al miedo, reaccionó a la permanencia. El verdadero punto de quiebre no fue cuando regresó, fue cuando decidieron quedarse. Ahí se selló la secuencia. Creyeron que sobrevivir la primera noche significaba haber pasado la prueba. Pero no había ninguna prueba, en solo un proceso. Y ese proceso requería continuidad para completarse. La noche siguiente no fue una sorpresa, porque nunca fue una posibilidad descartada. El entorno no cambió su comportamiento, ellos tampoco en las mismas decisiones, las mismas excusas, la misma confianza en que el peligro funciona como una única oportunidad. Lo que no entendieron es que algunas presencias no se retiran cuando fallan, ajustan, aperan, regresan cuando el estímulo persiste. Y quedarse fue el estímulo más claro de todos. La verdad se reveló cuando ya no había nada que hacer con ella. Cuando cada recuerdo de la primera noche encajó con precisión incómoda en lo ocurrido después. Cuando quedó claro que nada de eso fue accidental. No regresó por curiosidad, no regresó por hambre, no regresó por azar. Regresó porque el patrón seguía activo. Y mientras alguien siga creyendo que ya pasó, habrá una noche siguiente esperando su turno. Hay historias que solo parecen completas cuando se cuentan desde el final. Porque mientras ocurren todo se justifica, todo se minimiza, todo encuentra una explicación que permite seguir adelante sin cambiar nada. La primera noche siempre recibe ese trato. Se la llama susto en error, excepcionan, pero las excepciones no regresan. Lo que vuelve, lo hace porque algo quedó abierto, porque una decisión no fue corregida, porque alguien interpretó la supervivencia como victoria, cuando solo fue aplazamiento. La noche siguiente no es castigo,
es consecuencia. No hay nada sobrenatural en eso, no hay intención maligna, solo una lógica distinta, ajena a la comodidad humana. Una lógica que no entiende de segundas oportunidades ni de explicaciones tardías. El verdadero peligro no fue lo que apareció en la oscuridad, fue la confianza que nació con la luz del día. Creer que si nada pasó de inmediato, entonces ya no pasará. Creer que quedarse es una forma de control. Creer que el entorno se adapta al error humano, cuando casi siempre ocurre lo contrario. Regresó la noche siguiente porque nunca se fue, porque la historia no había terminado, porque la advertencia no fue escuchada. Y mientras alguien siga tomando la decisión de quedarse, convencido de que esta vez será distinto, la noche seguirá regresando no como amenaza, como respuesta.